Por el camino de tierra que llevaba al rancho, vi algo en el asiento trasero que me hizo sentir un frío imposible de explicar. Una bolsa negra, olvidada. «¡Eduardo, detén el auto!», grité con una urgencia que ni yo entendí. Mi esposo pensó que era una broma, pero igual frenó de golpe. Aquel simple gesto nos salvó la vida. Hola, queridos oyentes de Historias de Teresa. Gracias por acompañarme una vez más. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme desde qué país nos escuchas. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era un sábado caluroso en Santa Fe. El sol caía a plomo sobre la vieja camioneta Ford que había pertenecido a mi padre. El aire olía a polvo y a cuero reseco, y el motor rugía con esa vibración grave que solo los autos antiguos conservan. Eduardo conducía con la paciencia de quien ya lo ha visto todo. «Estos tipos no saben manejar», refunfuñó mirando el vehículo adelante. «Van más lentos que una carreta de bueyes». Yo sonreí levemente. Él siempre murmuraba cosas así. Era su forma de acompañar el silencio. Aquel viaje había sido idea de Renato, nuestro hijo. «Mamá, papá, necesitan descansar un poco», dijo 2 días antes, con esa voz amable que ahora, al recordarla, me suena ensayada. «El campo les hará bien». Me insistió tanto que al final aceptamos. Incluso se encargó de enviar a un mecánico para revisar la camioneta. «Mantenimiento completo, mamá, de mi parte», dijo sonriendo. «Motor, frenos, todo. Quiero que viajen seguros». Fue extraño. Renato casi nunca se mostraba tan atento. En los últimos años, sus llamadas eran cada vez más breves y distantes. Siempre hablaba de proyectos, socios y oportunidades que necesitaban un empujón económico. Yo, como toda madre, lo ayudaba sin pensarlo demasiado. Creí que algún día devolvería ese cariño. Eduardo y yo levantamos las paredes con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo. Renato era apenas un niño que jugaba con el barro, riendo entre los árboles de eucalipto. Ese recuerdo me hizo sonreír. Justo antes de girar la cabeza y verla, la bolsa, negra, de cuero sintético, con un logo blanco enorme. Era de Renato. La reconocí al instante. Debió olvidarla al llevar el auto al taller. «Ay, este chico», murmuré con ternura, extendiendo la mano para acomodarla. Pero entonces lo oí, un pitido débil, casi imperceptible. Pi, pi, pi. Miré el celular. Estaba apagado. Eduardo seguía manejando sin notar nada. El sonido venía del asiento trasero, de la bolsa. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era miedo aún. Era una intuición helada, una advertencia que venía desde el fondo del pecho. Pi, pi, pi. El sonido se volvió más insistente, más agudo, hasta llenar el auto entero. «Eduardo», mi voz tembló. «Detén el auto». «¿Qué pasa ahora, Teresa?», respondió sin apartar la vista del camino. «Falta poco para llegar». «¡Deténlo ya!», grité con una fuerza que ni yo reconocí. Los neumáticos chirriaron. El polvo se levantó en el aire. Silencio. Un silencio tan espeso que podía oír mi propio corazón. Y dentro de ese silencio, el pitido seguía. Eduardo me miró confundido. «¿Qué te pasa? ¿Qué viste?». Pero yo ya no lo escuchaba. Me incliné hacia atrás, tomé la bolsa y abrí el cierre con manos frías. El sonido cesó de golpe. Dentro había un teléfono viejo, de esos con botones grandes y pantalla verde. Parpadeaba un mensaje nuevo. Lo leí. «¿Todo listo? El camión espera en el puente. Avisa cuando esté despejado». El aire se volvió pesado. Cada palabra era como un golpe.
En ese instante lo entendí todo. El viaje sordo. Eduardo me miraba sin entender nada, con esa mezcla de amor y desconcierto que siempre me había enternecido. Pero dentro de mí, algo acababa de romperse para siempre. Mi hijo, mi propio hijo, había planeado nuestra muerte. No sentí miedo, ni siquiera rabia. Sentí vacío. Un vacío tan hondo que me pareció escuchar el silencio respirar. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. Cerré la bolsa con cuidado, como si temiera despertar algo dormido dentro. Entonces me giré hacia Eduardo y, con la voz más firme que pude reunir, dije: «Eduardo, hay olor a gasolina». Él frunció el ceño. «¿Gasolina? No huelo nada». «Porque estás adelante», respondí rápido. «Viene de atrás. Detente un momento, quiero revisar». El simple sonido de la palabra gasolina cambió su expresión. Era un hombre de otra época, de los que saben lo que significa un incendio en un auto. Frenó otra vez y salió sin hacer preguntas. Lo observé por el espejo retrovisor, mientras daba la vuelta al vehículo, agachándose para revisar los bajos. Sus manos curtidas rozaban el metal como si intentaran leer un mensaje oculto. No encontró nada, por supuesto. Pero la semilla del miedo ya estaba sembrada. «Todo seco, Teresa», dijo al volver al asiento. «Quizás fue tu perfume o algo del motor». «No, estoy segura. El olor era fuerte. Ahora se disipó con el viento. No pienso seguir hasta que venga un mecánico». Sus ojos buscaron los míos, buscando a la mujer dócil y conciliadora que siempre había sido. Pero esa mujer había muerto en el momento en el que leí aquel mensaje. «De acuerdo», cedió finalmente. «¿Y qué hacemos ahora? Aquí no pasa nadie». «No te preocupes», respondí mientras sacaba mi celular. «Llamaré una grúa y también avisaré a Renato. Después de todo, fue él quien revisó este auto». El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz apareciera del otro lado, alegre, despreocupada. «Mamá, ¿ya llegaron al rancho?» «No», contesté después. Tu camioneta se detuvo. Dice tu padre que huele a gasolina. No se puede encender. Hubo silencio. Un silencio demasiado largo. Luego, su voz cambió de tono. Más baja, más tensa. ¿Qué? ¿Cómo que se detuvo? La revisaron ayer. ¿Dónde exactamente están? Antes del puente, mentí suavemente. Cerca del cruce de San Antonio. Vamos a regresar con la grúa. Una pausa. Podía imaginarlo al otro lado, la mandíbula apretada, los pensamientos corriendo como cuchillos, su plan desmoronándose en tiempo real. «No, mamá, esperen ahí. Voy para allá», dijo con una urgencia forzada. «No te molestes, hijo», lo interrumpí. «Ya pedí ayuda. Ah, y dejaste tu bolsa en el asiento trasero. Te la llevo luego, no te preocupes». Silencio otra vez. Esta vez no respiraba. Pude sentir su miedo al otro lado de la línea, frío y metálico. Finalmente, murmuró: «Ah, esa bolsa. Sí, no importa. Quédate con ella». «Claro», respondí con una calma que no sentía. «Nos vemos luego, hijo». Colgué sin darle tiempo a reaccionar. Eduardo me observaba confundido. «¿Qué pasa con Renato?» «Nada», mentí otra vez. «Solo que enviará una grúa desde la ciudad. Debería llegar pronto». La tarde empezó a caer. El cielo se teñía de naranja, y el polvo dorado del camino flotaba en el aire quieto. Eduardo suspiró, cansado. «Tanta molestia para un fin de semana en el campo. Quizás sea una señal de que debimos quedarnos en casa». Yo asentí, fingiendo serenidad, pero por dentro mi mente ya trazaba el siguiente movimiento. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los eucaliptos, apareció la grúa. Un hombre joven bajó del camión, con gorra y manos manchadas de grasa. Cargó la camioneta sin hacer muchas preguntas y nos llevó de regreso a la ciudad. Durante todo el trayecto, Eduardo miraba por la ventana, pensativo.
Yo, en cambio, no aparté la vista. Yo me quedé sola en la cocina, bajo la luz amarilla del pequeño foco sobre la mesa. Saqué el teléfono viejo de la bolsa, lo apagué y lo escondí dentro de una caja metálica debajo de los manteles. Luego me senté frente a la ventana abierta y dejé que el aire de la noche me golpeara el rostro. No lloré, solo pensé. Pensé en el niño que alguna vez me llamó mamá con ternura, en el hombre que ese niño se había convertido y en el monstruo que ahora debía enfrentar. No dormí esa noche. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada y el tic-tac me sonaba como un martillo en el pecho. Eduardo roncaba suavemente en el dormitorio. Yo, en cambio, seguía sentada frente a la ventana, observando las luces distantes de Rosario. Durante años pensé que la fuerza de una madre se medía por su sacrificio, por lo mucho que podía soportar sin romperse. Pero esa noche entendí que la verdadera fuerza no era aguantar, era actuar. A las 7 de la mañana me vestí con calma, como si fuera un día cualquiera. Preparé café, corté pan y desperté a Eduardo con una voz dulce. No debía sospechar nada. Cuando él salió rumbo al taller donde ayudaba a un viejo amigo, encendí el teléfono viejo que había escondido. La pantalla parpadeó un instante antes de mostrar el último mensaje. Apreté el botón de mensajes enviados. Había solo uno. Listo. Salen hoy. El camión espera. Guardé el número. Luego apagué el aparato y lo coloqué dentro de una bolsa metálica envuelta en papel de aluminio. Había leído una vez que eso bloquea las señales. No sabía si era cierto, pero esa mañana no pensaba dejar nada al azar. No fui a la policía. Aún no. Sabía que si lo denunciaba de inmediato, Renato inventaría una historia perfecta, que todo fue un malentendido, que alguien más usó su teléfono, que yo exageraba, y peor aún, se prepararía. No, él debía creer que su plan... Fui al banco, retiré una parte de mis ahorros en efectivo y cambié el código de mi cuenta. Luego llamé discretamente a Lucía, una antigua colega mía del tiempo en que trabajaba como contadora. Le debía muchos favores. Lucía, dije bajando la voz, necesito saber si puedes acceder a los movimientos de la empresa de mi hijo. Solo unos datos. Silencio al otro lado. Luego, su voz seca, directa. Teresa, ¿en qué te estás metiendo? En la verdad. Ella suspiró. Dame un día, pero prométeme que no harás nada impulsivo. No te preocupes, mentí. Solo quiero entender. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Por primera vez en mucho tiempo no vi a una mujer cansada. Vi algo nuevo en mis ojos, una determinación fría, casi peligrosa. A las 6 de la tarde Renato apareció sin avisar. Escuché el sonido de sus llaves en la puerta y su voz alegre. «¡Mamá! Vine a ver cómo están». Me giré despacio fingiendo sorpresa. «¿Qué haces aquí, hijo?» «Me preocupé por lo del auto. ¿Qué pasó al final?» Su sonrisa era tensa, los ojos demasiado atentos. Un actor ensayando la escena de su vida. «Nada grave», respondí. «La grúa nos trajo de vuelta. Parece que fue el carburador». «¿El carburador?», repitió aliviado. «Sí, tomé un sorbo de café para disimular mi pulso acelerado. Ah, y tu bolsa está en la sala». Por un instante, su máscara se quebró. Sus ojos se clavaron en la mesa donde descansaba la bolsa negra. «Ah, sí, esa. La olvidé», dijo con voz falsa, demasiado suave. «No la abrí, tranquilo, solo la puse allí», mintiendo con tanta serenidad que casi me asusté de mí misma. Él se sentó frente a mí, intentando recuperar su papel. «Mamá,
Sabes que te quiero, ¿verdad? Por supuesto. Puedo encargarme de los trámites. Tengo un comprador interesado. Sonrió, pero en su sonrisa había urgencia, miedo y una sombra de culpa. Yo asentí. Haz lo que creas mejor, hijo. Solo quiero que estés tranquilo. Su alivio fue inmediato. Creyó que me había engañado otra vez. Cuando salió del departamento, con la bolsa en la mano, lo vi bajar las escaleras sin voltear. Su figura se desdibujó entre los autos y el humo de la avenida. En ese momento, supe que no lo vería igual nunca más. Esa noche, mientras el ruido del tráfico se apagaba poco a poco, escribí una lista. No de gastos, ni de tareas, sino de pasos. Cada paso para exponer la verdad, cada movimiento calculado para hacer que su mundo, el que construyó sobre mi dinero y mi confianza, se derrumbara igual que el puente donde planeaba destruirnos. Al día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también sospechara que algo estaba por quebrarse. Preparé café, encendí una vieja radio y esperé la llamada de Lucía. Las horas pasaron lentas, arrastrándose entre el sonido del reloj y el vapor del agua hirviendo. A las 10:15, por fin, sonó el teléfono. «Teresa», dijo la voz de Lucía, bajita, casi un susurro. «No sabes en qué agujero está metido tu hijo». Sentí un nudo en el estómago. «Dímelo todo». Lucía respiró hondo antes de continuar. La empresa de transporte que registró a su nombre no es suya realmente. Pertenece a un socio con antecedentes por fraude fiscal. Renato solo figura como director técnico, pero lo peor no es eso. ¿Qué es lo peor? Hay transferencias recientes, grandes, dinero movido a una cuenta en Uruguay, a nombre de tu esposo. Se me heló la sangre. ¿De Eduardo? Eso es imposible. No lo es si falsificó su firma. Los montos coinciden con el seguro de vida que ustedes contrataron hace años, el seguro que solo se activa en caso de muerte accidental. Ya había cobrado por adelantado. Lucía guardó silencio. ¿Estás ahí? Sí. Mi voz sonaba como si viniera de otra persona. Gracias, Lucía. No digas nada a nadie. Ten cuidado, Teresa. Esto es serio. Lo sé. Colgué despacio, dejando el teléfono sobre la mesa. Me quedé inmóvil un largo rato, escuchando mi respiración. En mi mente aparecieron las imágenes del pasado. Renato pequeño, jugando con sus carritos sobre la alfombra. Su risa cuando aprendió a montar bicicleta. Su abrazo el día que se graduó. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento el amor se convirtió en cálculo? A media tarde, Eduardo regresó del taller con la ropa manchada de grasa. ¿Todo bien?, preguntó al verme tan seria. Sí, amor, solo estoy cansada. No podía decirle la verdad. Su corazón no resistiría esa traición. Esa noche, mientras él dormía, me encerré en el pequeño cuarto donde guardábamos los papeles viejos. Abrí las carpetas, revisé los contratos, las pólizas, los recibos. Todo estaba allí, con mi firma y la suya. Y en la parte inferior, la letra perfecta de Renato, agregando modificaciones que nunca habíamos autorizado. Me ardían los ojos, pero seguí leyendo, una hoja tras otra. A cada línea la verdad se volvía más clara, más cruel. Eduardo era el nombre perfecto para el fraude. Un hombre confiado, incapaz de sospechar. Y yo, la contadora jubilada que guardaba todo ordenado, le había dado a mi hijo las herramientas para destruirnos. A la mañana siguiente fui a una pequeña tienda de informática del barrio y compré un disco externo. Pasé toda la tarde escaneando documentos, facturas y contratos. Cada clic del escáner era como un golpe de martillo en mi pecho. Cuando terminé, tenía una carpeta con todo lo necesario para hundirlo. Pero antes de actuar, debía verlo caer por su propio peso. No bastaba con denunciarlo.
Quería que sintiera la misma impotencia, la misma humillación. ¿Puedes hacer que esas transferencias parezcan sospechosas para el banco? ¿Qué estás planeando, Teresa? Solo justicia. Ella dudó, pero accedió. Conocía mi tono. No era una madre desesperada. Era una mujer que ya no temía perder nada. 2 días después, Renato volvió a llamarme. «Mamá, necesito verte», dijo con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. «Tenemos que hablar del rancho». «Claro, hijo», respondí. «Ven esta tarde». Pasé el resto del día preparando el escenario. Puse café, galletas, las carpetas viejas sobre la mesa, todo como si fuera una charla familiar. Cuando escuché sus pasos en el pasillo, mi corazón empezó a golpearme el pecho, pero mi rostro seguía sereno. Renato entró con su habitual perfume caro y esa sonrisa ensayada que ya no engañaba a nadie. «Mamá, te ves pálida. ¿Estás bien?» «Perfectamente», respondí. «Solo he estado revisando algunos papeles». Sus ojos se detuvieron en las carpetas. Un brillo fugaz cruzó su mirada. «Ah, eso. No te preocupes, yo me encargo». «Ya lo sé», dije sirviendo café. «Por eso quiero hablar contigo». Él se acomodó, cruzando las piernas con aire de confianza. Yo apoyé las manos sobre la mesa, mirándolo directo a los ojos. «Renato, dime una cosa. Si algo nos pasara a tu padre y a mí, ¿quién cobraría nuestro seguro de vida?» El color se le fue del rostro. Por un instante, toda su máscara se resquebrajó. Renato parpadeó varias veces como si no hubiera escuchado bien mi pregunta. «¿El seguro de vida?», repitió forzando una sonrisa. «Mamá, ¿por qué preguntas eso?» «Curiosidad», respondí con calma. «Eduardo anda preocupado por tantas pólizas que firmamos en su momento. Ya sabes, la edad. Uno olvida los detalles». Renato dejó la taza sobre la mesa. El sonido seco del plato contra la madera llenó el silencio. «No se preocupen, yo tengo copias de todo». «Ah, sí, claro», asentí. «Por cierto, mamá, estuve pensando, podríamos vender también el departamento. Así tendrían dinero para mudarse a algo más cómodo. ¿Y tú te encargarías de los trámites?» «Por supuesto», dijo, y su sonrisa volvió, aunque los ojos ya no sonreían. Yo incliné la cabeza con un gesto maternal. Qué alivio tener un hijo tan responsable. Él pareció relajarse, pero en mi interior algo ardía como acero fundido. Mientras hablaba, lo observaba como quien estudia a un extraño. Las mismas manos que un día temblaban al entregarme su primer dibujo. Ahora se movían con soltura de comerciante, calculando cada gesto. En su voz no quedaba rastro del niño que había amado. «Mamá», dijo de pronto, inclinándose hacia mí, «¿dónde está mi bolsa negra?» «¿La del auto?» «Sí, esa. Quería revisar unos papeles». «Ah, la dejé en el closet de la entrada». Se levantó y caminó hasta allí. Yo lo seguí con la mirada, conteniendo la respiración. Abrió el cierre y revisó el interior. El teléfono no estaba. Solo encontró una toalla y una libreta vieja. Giró hacia mí. «¿La abriste?» «Claro que no». Mentí con una serenidad que lo desconcertó. «¿Pasó algo?» Sus labios se apretaron. «No, nada. Solo quería asegurarme de que no se haya mojado». Volvió a sentarse, pero su pierna comenzó a moverse nerviosa debajo de la mesa. Decidí clavar el último clavo. Saqué de una carpeta una copia del contrato del seguro y lo dejé frente a él. «Mira, aquí tu firma. Qué letra tan parecida a la tuya, ¿verdad?» El color volvió a irse de su rostro. «Mamá, no entiendo por qué me dices eso». «Porque tengo tiempo, hijo», dije con voz suave, casi afectuosa. «Y cuando una madre tiene tiempo, ve cosas que antes no quería ver». Renato se levantó bruscamente. «No sé qué estás insinuando, pero me estás faltando al respeto».
¿Respeto? Reí bajito. ¿Qué estás diciendo? Eso es una locura. Locura es creer que una madre no sabrá reconocer el sonido de un teléfono que no es suyo. Locura es falsificar la firma de su padre para cobrar un seguro. Locura, Renato, es subestimar a quien te enseñó a sumar. Su respiración se aceleró. El sudor le perlaba la frente. Por un instante pareció buscar una salida, pero no la había. Mamá, balbuceó, estás confundida. Alguien te llenó la cabeza de mentiras. ¿Quién? ¿Lucía? Dije con frialdad. La mención de su nombre fue suficiente. Su rostro se contrajo. Ya no tenía dónde esconderse. Escúchame, hijo. No voy a denunciarte. Al menos todavía no. Pero desde este momento quiero que sepas algo. No volverás a tocar ni un peso de esta familia. Ni un centavo. Ni un recuerdo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó entre dientes. ¿Contarle a papá? No, respondí. Él no tiene por qué morir otra vez. La frase lo hizo temblar. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Por un instante vi al niño que fue, confundido, asustado, atrapado en su propia mentira. Y sentí algo que no esperaba sentir nunca más. Lástima. Vete, Renato, susurré. Llévate tu bolsa y todo lo que te queda de dignidad. La próxima vez que nos veamos será frente a un juez. Él vaciló, pero luego recogió la bolsa y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el departamento. Me quedé de pie, sola, observando la sombra que dejó tras de sí. No lloré, solo respiré hondo y cerré los ojos. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez sabía que la ganaría. En ese momento el teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Teresa, el banco bloqueó las cuentas. Mañana habrá una auditoría. No digas nada hasta entonces. Sonreí por primera vez en días. El destino acababa de ponerse de mi lado. ¿Señora Teresa Morales? Sí. Venimos a hablar sobre su hijo, el señor Renato Morales. Necesitamos revisar unos documentos financieros. No me sorprendió. Lo esperaba. Por supuesto, respondí. Pasen, por favor. Los conduje hasta la mesa del comedor donde, como la noche anterior, todo seguía perfectamente ordenado. Carpetas, copias, recibos. Ellos se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre mayor de cabello gris, me observó con cautela. ¿Sabía usted que hay movimientos sospechosos en las cuentas familiares? Lo sospechaba, respondí con calma. ¿Su esposo firmó alguna autorización reciente? Mi esposo no firma nada desde hace 3 años. Sufrió un problema de visión. El más joven tomó nota. Entonces la firma que tenemos aquí es falsa. Lo interrumpí suavemente. El silencio se volvió denso. Podía oír el lápiz del hombre mayor raspar el papel mientras escribía. Gracias, señora. Su testimonio nos será de mucha ayuda. Solo quiero la verdad, dije. Lo demás, déjenselo a la justicia. Cuando se marcharon, me quedé en la puerta mirando cómo el auto desaparecía al doblar la esquina. No sentí alivio, sino una serenidad extraña, helada. El tipo de paz que solo llega después de una guerra que sabes que ya ganaste. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Renato. Su voz era un torbellino de pánico. «Mamá, necesito verte, por favor». «Estoy ocupada». «No entiendes, es urgente. Vinieron a la oficina del banco, están revisando todo. Dicen que hay inconsistencias». ¿Inconsistencias? Qué raro. Tú siempre fuiste tan cuidadoso con los números. Mamá, por favor, necesito que me ayudes. Diles que los documentos los firmó papá, que tú lo viste. Solo eso. Si dices eso, todo se arregla. ¿Quieres que mienta? No es mentir,
Solo aclarar un malentendido. Me quedé callada unos segundos, dejándole sentir. Mamá, no puedes hacerme esto, soy tu hijo. No, Renato, eres el hombre que intentó asesinar a su madre y a su padre por dinero. Hubo un suspiro ahogado, luego un ruido de algo que caía como si hubiera dejado caer el teléfono. Colgué sin escuchar más. Mis manos no temblaban. No quedaba en mí rastro de duda. Esa tarde la noticia empezó a circular por todos lados. Empresario local investigado por fraude y lavado de dinero. La foto que acompañaba la nota mostraba a Renato saliendo del edificio de su compañía, rodeado de periodistas. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos, esos ojos que yo conocía tan bien, delataban el miedo. Eduardo, sentado frente al televisor, frunció el ceño. Pobre chico, parece que lo están acosando. Sí, dije sin apartar la mirada. Parece. No tuve el valor de contarle la verdad, no todavía. Lo único que deseaba era protegerlo de un último dolor. Apagué el televisor y fui a la cocina. Encendí la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó el aire. Pensé en lo irónico que era, el mismo café que preparé tantas veces mientras esperaba las visitas de mi hijo. Ahora lo tomaba sola, brindando en silencio por el fin de su mentira. 2 días después, Renato apareció frente a mi puerta. Había perdido el brillo arrogante. Sus ojos estaban hundidos, su traje arrugado. Por un instante sentí compasión, pero solo por el niño que alguna vez fue, no por el hombre que tenía delante. «Mamá», susurró apenas audible. No quise que las cosas llegaran tan lejos. «Pero llegaron», respondí. «Puedo arreglarlo, solo necesito algo de tiempo». «El tiempo, Renato, es lo único que no se puede comprar». Se llevó las manos al rostro. «Perdí todo, la empresa, los socios, los amigos». «No perdiste todo», dije con una calma helada. «Todavía tienes tu vida, algo que tú me querías quitar a mí». Él me miró. Cerré la puerta suavemente, sin gritos ni lágrimas, solo silencio. Detrás de la madera oí sus pasos alejarse. Cada uno sonaba como un punto final. Esa noche me senté frente a la ventana, como en los primeros días. El viento traía olor a lluvia. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que había recuperado. Mi paz, mi dignidad, mi fuerza. A veces, para salvarte, debes dejar que algo muera, incluso si ese algo lleva tu sangre. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Dios. Ya no tengo miedo». Pasaron 3 días sin noticias de Renato. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Solo titulares en los periódicos. Director de empresa detenido para declarar en caso de fraude. Leía las notas en silencio, con el corazón en calma, mientras Eduardo seguía sin entender lo que realmente ocurría. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, me quedé observándolo desde la puerta. Sus manos, grandes, marcadas por el trabajo de toda una vida, descansaban sobre el pecho. Era el mismo hombre que, 40 años atrás, me pidió matrimonio con un anillo de plata y una promesa. «Nunca te faltará mi mano cuando tengas miedo». Pero ahora era yo quien debía protegerlo. Me senté junto a la cama y tomé aire. No podía seguir callando. La verdad tenía que salir, aunque nos rompiera en 1000 pedazos. Cuando despertó, ya caía la tarde. Las luces del pasillo proyectaban sombras largas sobre las paredes. «Eduardo», dije en voz baja, «tenemos que hablar». Él se incorporó lentamente frotándose los ojos. «¿Pasa algo con Renato?» «Sí», respondí. «Pasa todo». Le conté todo. Desde el mensaje en el auto hasta la visita de los investigadores, desde la bolsa negra hasta la auditoría. No omití nada. Cada palabra era una piedra cayendo entre nosotros, rompiendo algo que tardaríamos en reconstruir. Cuando terminé, él permaneció inmóvil, con la mirada perdida. Luego,
Lentamente se llevó las manos al rostro. No puedes. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el murmullo lejano de la calle. Me acerqué, tomé su mano. Estaba fría, rígida. No te sientas culpable, dije. Lo criamos con amor, pero hay corazones que nacen torcidos, y uno no puede enderezarlos aunque se desangre intentándolo. Él me miró, los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué harás ahora? Nada, respondí. El mundo ya está haciendo lo que corresponde. Nos quedamos así, sentados en la penumbra, dos viejos que habían sobrevivido al fuego cruzado de su propia sangre. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo apretó mi mano con fuerza. Lo perdimos, dijo finalmente. Sí, pero nos tenemos el uno al otro. Asentí, y fue entonces cuando comprendí que eso era lo único que importaba. Esa noche encendimos la radio. Una vieja canción de Mercedes Sosa llenó la habitación. Todo cambia. Eduardo me abrazó sin decir nada. Bailamos despacio, apenas moviéndonos, como si el mundo se hubiera detenido. Las lágrimas que no habían salido durante días rodaron por mis mejillas. No eran de tristeza, eran de alivio, de fin. Más tarde, mientras él dormía, abrí la ventana. El aire fresco de la noche entró con olor a tierra mojada. En la calle, la vida seguía. Los autos, las voces, el rumor distante de la ciudad. Yo, en cambio, sentía una calma desconocida. Tomé una hoja de papel y escribí una carta. Renato, no te odio. El odio sería una forma de seguir atada a ti, y ya no te pertenezco. No busques volver, tu hogar ya no está aquí. Pero reza, no por mí, por ti, porque hay cosas que ningún tribunal puede perdonar. Mamá. La doblé con cuidado y la dejé sobre la mesa, sin dirección, sin sobre. No era una carta para enviar, era una tumba simbólica. Al amanecer, preparé café. Eduardo entró en la cocina y me sonrió con esa ternura silenciosa que solo los años pueden construir. Quiero verlo una vez más, antes de venderlo. Sí, respondí, mirando por la ventana. Volvamos al lugar donde todo comenzó, pero esta vez sin miedo. Volvimos al rancho una semana después. El camino de tierra seguía igual, polvoriento, solitario, flanqueado por álamos que se curvaban bajo el viento. El mismo lugar donde casi morimos. Ahora parecía dormido bajo el sol de la tarde. Eduardo conducía despacio, con las ventanillas abiertas. El aire olía a pasto seco y a memoria. Cuando doblamos por el viejo portón oxidado, mi corazón dio un salto. Todo estaba cubierto de maleza. La casa, el pozo, el limonero torcido junto a la cerca, parecía un retrato detenido en el tiempo. Mira eso, susurró Eduardo, como si nadie hubiera tocado nada desde entonces. Nadie lo hizo, respondí. El lugar había quedado congelado, igual que nosotros después de aquella tarde. Entramos. El suelo crujía bajo nuestros pasos. Las telarañas colgaban del techo como hilos de recuerdos. En la cocina aún estaban las tazas viejas y sobre la repisa una foto amarillenta. Renato de niño, con su sombrero de paja y una sonrisa que ya no existía. Eduardo la tomó y la limpió con la manga. No puedo odiarlo, dijo en voz baja. Yo tampoco, admití, pero no necesito amarlo para sobrevivir. Nos sentamos en el porche mirando el horizonte. El cielo estaba encendido de naranja y violeta. El silencio del campo era tan profundo que el mundo parecía contener la respiración. Por un momento, pensé que todo había terminado, que el pasado, al fin, quedaba atrás. Pero el destino no había cerrado el círculo todavía. La noche cayó rápido. Encendimos una lámpara de queroseno y preparamos té. Eduardo se fue a dormir temprano. Yo me quedé afuera, envuelta en un chal, escuchando el murmullo de los grillos. Entonces oí algo, un ruido bajo, metálico.
Reconocí esa manera de caminar, esa figura delgada, los hombros encorvados. Renato. Vestía una camisa arrugada, manchada de barro, el rostro cubierto de ojeras. Parecía no haber dormido en días. «Mamá». Su voz era apenas un hilo. «Por favor, escúchame». Todo mi cuerpo se tensó. La lámpara tembló entre mis manos. «No deberías estar aquí», dije con voz firme. «No tengo a dónde ir. Me persiguen, mamá. Dijeron que tengo orden de arresto. Necesito esconderme solo unos días». Sus ojos estaban llenos de miedo, pero detrás de ese miedo había algo más oscuro, desesperación mezclada con rencor. «¿Y vienes a buscar refugio en la casa de quienes intentaste matar?» «No fue así», gritó dando un paso hacia mí. «Todo se salió de control. Yo solo quería resolver nuestras deudas. Nunca pensé que el plan llegaría tan lejos. No sabía que...» Se detuvo, respirando con dificultad. «Que ellos pondrían explosivos». Esa palabra me heló la sangre. ¿Explosivos? Sí, murmuró. El camión que esperaba en el puente no era para asustarlos, era para... Bajó la mirada. Ya no importa, todo se perdió. Lo miré largo rato. En su voz había una mezcla de culpa y egoísmo, como si el arrepentimiento fuera solo otra estrategia. «Renato, te lo diré una sola vez», dije lentamente. «Si cruzas esa puerta, te denunciaré». «Mamá, por favor», susurró al borde del llanto. «No me dejes solo». «Ya te dejé muchas veces solo, pero esta vez tú lo elegiste». De pronto un ruido detrás de mí. Eduardo apareció en la puerta, sujetando una linterna. «¿Qué pasa aquí?», preguntó todavía medio dormido. Renato levantó la vista. «Papá». Por un momento los tres quedamos inmóviles. El hijo frente a su padre, la madre en medio, y el aire cargado de lo que nunca se dijo. Eduardo dio un paso adelante. «Hay gente detrás de todo esto. Yo solo fui una pieza. Por favor, déjenme quedarme». El silencio volvió. Solo se oía el viento agitando las hojas. Yo miré a Eduardo, esperando su decisión. Él bajó la linterna. «No quiero verlo más, Teresa», dijo finalmente. «Cierra la puerta». Renato levantó la cabeza y por un instante vi en sus ojos una chispa de rabia. Algo se quebró en su interior. «Si me entregan, ustedes también caerán», escupió. «Porque todo lo que hice fue por ustedes, por esta casa, por ese apellido que tanto presumen. No soy el único culpable». «Sí lo eres», dije con voz baja, «porque fuiste tú quien eligió traicionar, y ahora paga el precio». Empujé la puerta despacio y la cerré con el cerrojo. El sonido del metal encajando fue como un disparo final. Esa noche no dormí. Sentí sus pasos dando vueltas afuera, su sombra cruzando frente a la ventana, el murmullo de su respiración entrecortada, y de vez en cuando el sonido de algo cayendo, como si estuviera buscando una entrada. El miedo regresó, pero esta vez no me paralizó. Esta vez sabía que no era la víctima. Sabía que al amanecer todo terminaría. El amanecer llegó despacio, arrastrando una neblina gris que cubría todo el valle. No había dormido ni un minuto. Cada crujido del techo, cada movimiento del viento sonaba como un presagio. Eduardo seguía durmiendo en la habitación del fondo. Yo me quedé en el salón, con la lámpara de queroseno encendida y la escopeta antigua de mi padre sobre las rodillas. No era valentía, era instinto. El instinto de una mujer que ya perdió el miedo a todo, incluso a morir. Afuera, los pájaros comenzaron a cantar, y entonces lo oí. Un golpe seco en la ventana lateral, después otro, y otro. Me levanté despacio. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo.
Mamá, por favor, déjame entrar. Vete, Renato. Dije con la voz firme, aunque dentro de mí todo temblaba. Ya no hay nada para ti aquí. No puedo irme, gritó. Me buscan, ¿entiendes? Si me atrapan, estoy muerto. Tú no sabes lo que esa gente es capaz de hacer. Solo necesito unas horas. La desesperación en su voz me perforaba el alma. Por un instante, la madre dentro de mí quiso abrir la puerta. Quiso abrazarlo, como cuando se caía de la bicicleta y venía corriendo a refugiarse en mis brazos. Pero luego recordé el teléfono en aquella bolsa. Recordé la palabra explosivos. El amor que alguna vez sentí por él se convirtió en un muro de hielo. No puedo ayudarte, susurré. Ya no soy parte de tu historia. ¡Eres mi madre!, gritó golpeando el vidrio con tanta fuerza que la ventana vibró. Fui tu madre, respondí, hasta que tú me convertiste en tu víctima. Durante unos segundos no dijo nada, solo me miró. Y en su mirada había algo que no había visto nunca, odio puro. De repente se alejó de la ventana. El silencio se hizo tan denso que podía oler el metal del arma en mis manos. Entonces escuché el ruido de la puerta trasera, un golpe, otro, la cerradura cediendo. Corrí hacia el pasillo. El eco de sus pasos se mezclaba con mi respiración. Cuando lo vi entrar, la luz del amanecer lo envolvía como una sombra viva. Sus ojos ya no pedían perdón, solo tenían rabia. No me dejas opción, dijo con voz baja, casi tranquila. Si no estás conmigo, nadie lo estará. Apunté la escopeta hacia él. Mis manos no temblaban. «Detente, Renato». «No vas a disparar», sonrió acercándose un paso. «Nunca podrías». El tiempo pareció estirarse. El sonido del viento, el crujido de la madera, el latido en mis oídos. Y entonces recordé su risa de niño, su primera palabra, su primer dibujo colgado en la... Renato cayó hacia atrás. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo. Durante un instante, pensé que el mundo había dejado de girar. Corrí hacia él. La escopeta cayó al piso. Sus labios se movían apenas. «Mamá», susurró. «Lo siento». Tomé su rostro entre mis manos. Sus ojos buscaban los míos, y por primera vez en muchos años vi en ellos al niño que había amado. Lloré en silencio mientras el amanecer lo bañaba con una luz pálida y cruel. «Shh», le dije, acariciándole el cabello. «Descansa. Ya no hay más mentiras». Sus ojos se cerraron lentamente, y el campo volvió a quedar en silencio. Eduardo apareció en la puerta pálido, tambaleándose. ¿Qué hiciste, Teresa?» «Lo que tenía que hacer», respondí con voz hueca. No lloraba ya, no podía. Solo me quedé mirando el horizonte mientras el sol salía y las sombras retrocedían. Horas después, la policía llegó. No hubo gritos, ni esposas, ni resistencia. Me senté en el porche y esperé, con las manos limpias y el corazón vacío. Un oficial se acercó. «¿Usted llamó?» «Sí», respondí. Mi hijo intentó entrar armado. Tuve que defenderme. El hombre asintió, mirando el cuerpo cubierto junto a la puerta. «Lo siento, señora». «No, hijo», susurré. «No lo sientas. A veces la justicia llega por caminos que no elegimos». Han pasado 6 meses desde aquella noche. La casa en el campo volvió a llenarse de silencio. Ya no hay huellas en el suelo, ni pasos afuera, ni voces llamando mi nombre. Solo el viento, el canto de los pájaros y el sonido del agua corriendo en el arroyo. Eduardo y yo vendimos la propiedad a un matrimonio joven. Ellos llegaron con risas, con hijos pequeños que corrían entre los árboles. Antes de irnos, me pidieron una foto. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa fue real. El día que entregamos, pensé en Renato de niño, corriendo por ese mismo camino con su sombrero de paja.
y comprendí algo que me llevó toda la vida a entender. Hay amores que no mueren, pero que tampoco salvan. Hay lazos que deben romperse para que la vida continúe. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero del sur, una casa blanca frente al mar, con ventanas azules y gaviotas que vuelan bajo. Cada mañana preparo café y salgo a caminar por la playa. El aire salado me limpia el alma. A veces, al mirar el horizonte, creo escuchar su voz, la de mi hijo, arrastrada por el viento. Ya no me duele, solo me acompaña, como un eco lejano de lo que fui. Eduardo volvió a pintar. Sus cuadros ahora tienen colores suaves, cielos abiertos, olas tranquilas. Dice que pinta para no pensar. Yo escribo historias de mujeres que sobrevivieron como yo, mujeres que aprendieron que el silencio también puede ser una forma de libertad. Una tarde, mientras escribía, un sobre llegó sin remitente. Dentro había un papel arrugado con unas pocas palabras en tinta desvaída. Gracias por no odiarme. Donde esté, intento ser mejor. R. No había dirección, ni sello, ni fecha. Quizás lo escribió antes de morir. Quizás alguien lo encontró y decidió enviarlo. No importa. Lo guardé entre las páginas de mi cuaderno, sin lágrimas, sin rabia, solo con gratitud, porque incluso los finales más tristes pueden tener un gesto de paz. Hoy, mientras cae la tarde, me siento en el balcón con una taza de té. El mar está en calma, y el cielo tiene ese color entre azul y cobre que solo aparece unos minutos antes de anochecer. Eduardo duerme en el sillón, la radio suena bajito, y yo, por fin, entiendo que no fui una víctima. Fui una mujer que se negó a desaparecer, una madre que aprendió a soltarse del dolor sin dejar de amar. Cierro los ojos y escucho el rumor del mar. Siento que cada ola borra un... Abro el cuaderno y escribo la última línea de mi historia. Aquella noche no perdí a mi hijo, perdí el miedo. Y cuando el miedo muere, una mujer renace. Cierro el cuaderno. El viento del océano mueve las cortinas y por primera vez en muchos años sonrío sin dolor. Adiós.